Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Talento a Talento con Rodrigo Alfaro. Hoy estoy muy contento de tener dos invitados que no solamente son invitados comunes, por llamarlo así, sino que son clientes y creo que también hay una muy buena relación de amistad. Si me ayudan a presentarse el nombre, los puestos que tienen y la empresa en la que laboran o de la que iniciaron, por favor. Muy bien, yo soy Jorge Herrera, soy director de la empresa IBGA Automatización. Y mi nombre es Iván Galván, también director general de la empresa IBGA Automatización. Excelente. Con ustedes algo que me parece bastante interesante y que quiero abordar el tema es cómo nace esta sociedad para empezar IBGA. No sé si nos quieren platicar quién fue el que tuvo la idea, quién invitó a quién y a quién invitaron, cómo toma esa decisión de formar parte de IBGA, que creo que es un proceso difícil al momento de emprender, cómo elegir un socio. Siempre en una historia, sobre todo cuando hay dos personas, pues cada quien tiene su versión, obviamente, porque la ven desde su propia perspectiva, ¿no? Pero me gustaría que empezara Jorge, porque al final, bueno, la vida nos llevó a que él se acercara conmigo y bueno, ya después, ahorita yo platico el resto de la historia, de complemento. Sí, claro, es una historia muy padre. Yo salgo de una empresa de 12 años de trayectoria, donde aprendí mucho. Fue mi segunda empresa saliendo de la universidad. Y sin embargo, sentí que mi ciclo había concluido con esa empresa. Y buscando oportunidades, a Iván ya lo conocía desde antes, yo era su proveedor, él era mi cliente y ya teníamos esa relación, ¿no? Entonces, últimamente en ese tiempo nos vimos en un restaurante, ¿no? Y fue de, ¿cómo estás? Y qué gusto verte. Y luego, ¿por qué no me compras? Pues ya no te he visto, ¿no? Y pues ve y volvimos otra vez a hacer clic y lo visité y pues lo mismo de lo que yo vendía y todo eso. Sin embargo, hubo ese acercamiento nuevamente. Cuando iba a salir de esta empresa, le hablé a Iván y le dije, oye, ¿no te hace falta un vendedor? Lo volteé a ver porque IBGA Automatización ya se veía mucho en las empresas en el ramo de lo que es la integración industrial, ¿no? O sea, ahí ya eras proveedor de cuando ya estaba IBGA. Exactamente, sí. IBGA ya existe, ya es una empresa que fundó Iván, ya tenía 4 años en el mercado, ¿verdad? Tenía 4 años en el mercado. Y también me lo llegué a ver con mis clientes también eran sus clientes, entonces como que compartíamos ahí clientes y nos veíamos en las empresas, ¿no? Entonces, le hablo y le digo, oye, ¿no quieres un vendedor fregón? Y me dice, sí, ¿a quién me recomiendas? Y le dije yo, ¿cómo que tú? Sí, yo, ya te vas a salir de allá, sí. O sea, se le hizo raro porque yo estaba muy bien posicionado en ventas ahí donde yo estaba. Y se le hizo raro como decir, tú de 12 años de allá, o sea, ya tienes un buen tiempo y tienes que salir de ahí para iniciar. Ajá, exactamente. No desde cero, sino un nuevo proyecto, ¿no? A ver, como que algo me movió a mí para moverme de esa empresa, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar. Ah, sí, nos quedamos de ver en un café, sí, una pastelería que ofrece café. Le digo, es tu mejor contratación, porque inicialmente yo inicié con él como empleado. Sin embargo, desde el primer acercamiento le dije, es que ya no quiero también ser empleado, quiero también ser empresario, ¿no? O sea, quiero ser tu socio. Y fue cuando él me dijo, vamos empezando. Yo no tenía dinero para invertir. Sin embargo, él también tenía la necesidad de crear una empresa, la persona moral, que son diferentes de los impuestos. Ya cuando eres una persona moral y son diferentes pues intereses, ¿no? Y de muchas cosas. Entonces, desde ahí empezamos la relación. Me dijo, ¿sabes qué? En 6 meses nos aventamos ya la sociedad.
empiezo yo como empleado. Sin embargo, pues mi objetivo siempre fue con él es subir las ventas, ¿no? En ese entonces la empresa no estaba bien en ventas, estaba algo mal en ventas, la verdad. Sin embargo, fue de, así está la empresa, ¿quieres llegar aquí? Y fue de, sí, así llego. Órale, pues, y vamos a pegar. Hay una pregunta, ¿qué fue lo que viste en Iván y en Libra? Que aún así, justamente ahí que te dijo Iván, así está, tú decidiste apostar y decir, yo quiero estar aquí. ¿Qué fue lo que te motivó a decir, aquí es? Primero que nada, Iván es una persona muy responsable y amigable, te da la confianza y, o sea, muy confiable, ¿no? El tema de que yo lo veo que siempre le está luchando, se generan a veces, no te salen las cosas, pero siempre se les busca la manera. Siempre yo tenía ese concepto desde conocerlo antes, ¿no? Y el tema de que así está la empresa y yo sabía lo que yo traía, lo que yo traigo y decir, con todo esto podemos hacer todavía más, ¿no? O sea, con que yo me involucre en la empresa, podemos hacer todavía más porque tú ya tienes esto sólido, que la empresa ya lleva 4 años, ya no, cualquier empresa dura 4 años, ¿no? Entonces llegar así como está y con lo que yo ponga de mi granito vamos a hacer mucho más, ¿no? Entonces sumamos energías y vamos a darle. Ese fue lo que a mí me llenó el decir, llego a la empresa, la parte de Iván, su forma de ser, su confianza y su manera de siempre buscar cómo salir a las adversidades y a la empresa, que la empresa la verdad podemos hacer muchísimas cosas. Este tema de la integración industrial es un tema muy amplio donde se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces siento yo que con lo que yo pudiera aportar vamos a abarcar muchísimo. Eso fue lo que me hizo llegar ahí. La empresa en ese entonces eran 7 personas. Cuando yo llegué, 7 personas, ¿no? Yo venía de una empresa de 80 empleados, entonces totalmente diferente. Sin embargo, si lo mides en gente, sí, la balanza se mueve, ¿no? Sin embargo, en cuanto a las oportunidades, en cuanto al desarrollo, en cuanto a seguir creciendo, estaba así, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me movió mucho. Ahora en tu versión, porque hay un tema importante que creo que, al menos para mí, es como muy respetable, el hecho que una persona, y sobre todo ya ahorita escuchando de Jorge, que cómo ves a una persona y tienes esa capacidad, o quizá no ese individualismo, porque puede ser que pues, tú dijeras, ¿sabes qué? Pues sí, no voy a compartir una rebanada del pastel. O sea, tienes que tener un nivel de conciencia grande para decir, pues, a lo mejor de lo que era un pastel solamente mío, pues voy a dar una rebanada, voy a dar una parte, buscando hacer algo muy grande, que eso no cualquier persona hace. Sí, fíjate, me gustaría empezar desde más atrás de cuando entró Jorge conmigo, porque creo que va a poner en contexto el por qué al final pues decidí hacer una sociedad. Fíjate que las historias, para empezar, son muy similares. Tanto Jorge como yo no venimos de una familia adinerada. Estudiamos en escuelas públicas. Las carreras son muy similares las que estudiamos. Trabajábamos en el mismo ramo, en el ramo industrial y sobre todo automotriz. Y también yo, cuando salgo de la escuela, entro a una empresa donde duro poco más de 11 años, similar a lo que él dura en su otra empresa. Y las circunstancias me llevan a independizarme. Pero hago una sociedad con otra persona que ya tenía su taller de maquinados, CNC, perfiladoras, hornos. Y entonces se me ocurre asociarme con él porque pues me la pinta bonito, ¿no? Oye, tú tráeme trabajo, haz que mis máquinas se muevan y nos vamos 50-50.
Pues entonces yo, como tenía los conectes con los clientes, empecé a llevar trabajo. La verdad es que cuando te independizas y los clientes ya te conocen, no quiere decir que te van a dar el mismo trabajo o el mismo nivel de complejidad de trabajo que cuando estabas en otras empresas, porque la verdad es que no te conocen ya como independiente. Si conocen la empresa y confían en la empresa a veces antes que en la persona. Exactamente, y a pesar de que yo era casi ya a veces la cara de esa otra empresa, ¿no? Que ya me ubicaban, que si había que hacer algún ajuste mecánico, eléctrico, algo de programación, mándame, Iván. Y ahí iba yo, hacía las modificaciones, quedaba la máquina, vamos. Cuando yo me independizo, ya no era la misma confianza. Me lo llegaron a decir los mismos clientes que antes pedían que yo fuera. Es que no tienes una infraestructura, entonces no te conocemos, no sabemos cómo vas a reaccionar si te damos cierto trabajo. Entonces me empezaron a dar trabajitos pequeños. Yo empecé a llevarle a esta persona esos trabajos, pero él tenía trabajos por fuera pues más importantes y le daba prioridad a esos trabajos. De tal manera que, bueno, la sociedad ahí no funcionó, tuvimos muchos roces. La repartición del capital pues al final no fue como se había, no era 50-50. Y luego, bueno, también otro punto, esta persona pues la verdad a veces hasta ni escribir sabía, ¿no? Cuando hacía sus facturas con faltas de ortografía, mal redactadas, y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que una persona así, si yo vengo a aportar, pues me esté poniendo el freno, ¿no? Entonces decidí separarme, decidí ahora sí independizarme al 100%, gracias a que tenía yo los conectes con los otros clientes. Pues ahí fue cuando dije, bueno, pues si tan bueno me siento, pues a ver si es cierto, primero me lo voy a demostrar a mí mismo. Y empecé a trabajar pues con empresas grandes que son transnacionales y que pues son los que la verdad tienen el billete, y sobre todo en el ramo automotriz, que para mi buena suerte en esos años 2016 pues empezaban a cambiar las plataformas. Has de saber que los carros mantienen una plataforma cierto número de años y luego cambian. En ese momento estaban cambiando, entonces estaban llegando los proyectos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, al momento en el que me independizo, me doy de alta en el SAT, empiezo a hacer cotizaciones, me empiezan a caer las órdenes de compra, pues la empresa crece muy rápido. De ser 3 personas en ese momento, pues crecimos hasta 13, 14 personas en menos de un año. Entonces fuimos muchos. La verdad, te enseñan en la escuela te enseñan a trabajar, pero no a ser un empresario. Entonces empiezas a aprender a base de billetazos. De billetazos me refiero a pagos de impuestos, lo triste. Sí, exactamente, a contratar empleados y que se te vayan, que a lo mejor hasta no te des cuenta y pues se lleven cierto material, o inclusive me tocó que se metieran a robar en un par de ocasiones a la empresa, pues ahí los amantes de lo ajeno. Entonces todo eso pues no lo tenía yo visualizado en un inicio, y después, bueno, pues lo fui aprendiendo, pues ahora sí que a base de puros golpes, ¿no? Pues que te da el estar al frente de un negocio. Y también llegué a conocer algunos contadores que me decían, ¿sabes qué? Si vas a empezar a hacer tu negocio, cero sociedades. Pero yo no entendía el por qué. Y el por qué ahora lo entiendo. Yo lo que recomiendo es, empieza tú solo, empieza a hacer tu proyecto, llévalo a lo más que puedas. Eso fue lo que pasó con IFGA. Creció, llegó a un tope y una sola persona no puede ser el que vende, el que cobra, el que hace las cotizaciones, el que factura,
el que contrata al personal, el que planea, el que dirige, el que programa, el que ensambla. No se puede. La verdad no sé cómo no me volví loco. Pero lo que sí es que llegué hasta un punto en donde ya no pude más. Ya la empresa no daba para más. E inclusive empezó a haber una baja de trabajo. El 2019 fue un año muy complicado, tanto en lo personal como pues en lo profesional, porque la empresa empezó a decaer, pues por cuestiones personales también mías, ¿no? Y entonces ahí es cuando conozco a la Cámara de Comercio, empiezo a aprender que bueno, hay personas, hay empresas externas que te ayudan a cómo vender, a cómo lleves tus finanzas, etc. Y a la par, en noviembre, ya estaba yo en mi casa, acostado, viendo la tele, ahí, pues, pensando en, sí, ahora sí que sobreviviendo, estaba yo solo ahí en mi casa. Y en eso recibo una llamada, y la llamada era de Jorge, y precisamente diciéndome lo que ya dijo él. Pero me sacó mucho de onda porque nos conocíamos. Yo creo que tenía yo conociéndolo a él, pues a lo mejor como unos 10 años. Porque nos conocimos cuando pues yo estaba en otra empresa trabajando. Él era proveedor de esa otra empresa. Cuando me independizo, ahora era también proveedor de IFRA. Pero tampoco era de que nos saliéramos a tomar unas chelas o etcétera. O sea, muy profesional. Nos encontrábamos en las empresas, nos saludábamos, intercambiábamos 2, 3 preguntas y listo, ¿no? Pero sí, pero bueno, previo a esa llamada hubo 2, 3 encuentros ahí con los que empezamos a platicar de que podríamos hacer una alianza, etcétera. Pero cuando me habla y me dice, ¿sabes qué? Dame trabajo. Me quedo así en shock porque pues yo lo conocía, o sea, en el medio tú te conoces, o sea, sabes si la empresa es buena, si el vendedor es bueno, si o sea, de qué pie cojeas, ¿no? Si tienes buenos comentarios. Y yo a él lo tenía en un pues en un buen concepto. Ahora ya, más. Pero no. No, y entonces regresando a tu pregunta de cómo es que eliges a un socio, pues es como, voy a hacer una analogía, es como cuando quieres que alguien sea tu novia. Le ves capacidades, le ves que tiene pues a lo mejor los mismos objetivos que los tuyos, los mismos intereses, y entonces ahí es cuando no hay un librito, pero sí hay una corazonada. Y como yo ya había tenido la experiencia de una sociedad, pues no es lo mismo hacer una sociedad con una persona que no está nada preparada, a alguien con quien sí tienes una afinidad, y se puede decir que bueno, pues la otra persona también tiene un buen nivel pues profesional. Y entonces ahí es cuando te digo, eso es acorazonada, no es que haya habido un librito, un manual que yo dijera, sí, Jorge es el mejor, sino porque pues ya tenía yo antecedentes de cómo era él, era muy buen vendedor. Y lo que más me hizo sentido fue que me dijo, dame la oportunidad, y si en 3 meses no vendo, me salgo. Y dije, 3 meses. Pues sí, normalmente los proyectos que nosotros gestionamos cuando nos llama el cliente y vamos a hacer el levantamiento y en lo que saca la orden de compra, por cuanto muy tarde, 3 meses. Y dije, de acuerdo, el problema es que era finales de noviembre. Para las empresas en diciembre solamente se trabajan las 2 primeras semanas, el gasto. Pero ya es prácticamente para cerrar el año. Y inicias también como hasta la quincena de enero. Exactamente. Sí. Un mes. Los gerentes se van de vacaciones, tal vez la última de diciembre, la primera de enero. Y sí, efectivamente, se va reiniciando todo en la primera quincena de enero, ¿no? Y entonces ese fue todavía un reto mayor, porque pues la empresa no estaba pasando por buenas
etapas económicas tampoco, y éramos pocos empleados también. Entonces, pues sí fue complicado. De hecho, todo diciembre no vendimos, todo enero no vendimos, ya estaba llegando así como que la desesperación, pero nunca dejamos de trabajar, de visitar empresas, de tocar puertas. Y hay una empresa que la verdad es que ha sido nuestro cliente número 1, que nos llama en enero, mediados de enero, y me llama que era el gerente de ingeniería, y me dice: oye, están aquí los del corporativo, quieren que vengas. Y dije: ¿qué hice? No sé qué hice. Entonces, todo el trayecto, ¿no? Desde la oficina hasta allá, el estar pensando qué va a pasar. Ajá, pero afortunadamente, pues ya tenía yo en ese momento a mi vendedor, y le digo: vámonos, acompáñame, vamos con el del corporativo. Pues emocionado, porque la verdad, hasta la fecha, cuando la palabra corporativo suena con nosotros, pues es de que vamos con alguien importante. Entonces, fuimos ahí con ellos, y resulta que nos presentan al de compras nivel de México, y nos dicen: llévenlo a dar un recorrido a nuestra planta para que vea él todas las máquinas que han hecho. Y la verdad es que les habíamos hecho ya muchas máquinas. Me atrevo a decir que en ese momento el 40% de la maquinaria que tenía esa empresa era de nosotros. Entonces lo llevamos a dar el recorrido, etcétera, y queda pues satisfecho con lo que vio. Y él su centro de operaciones lo tenía en Torreón, y nos dice: bueno, pues los espera en Torreón para que allá vayan, conozcan las sucursales y la matriz, porque la de aquí de Guadalajara es sucursal. Entonces, para que conozcan la matriz y a ver en qué nos pueden ayudar. Entonces, precisamente veníamos platicando eso el día de ayer, que fue como un reinicio de la empresa en ese momento, porque tampoco teníamos mucho capital. Y de hecho, bueno, pues tuvimos que pedir ahí un préstamo. Y con ese préstamo, pues fue que fuimos a Torreón y regresamos con varias cotizaciones. Y a mediados de febrero, esa empresa nos manda una orden de compra. Otras dos más a las que les trabajamos, que también son grandes, nos mandan también órdenes de compra. Y entonces ahí es cuando empieza a levantar eso. Jorge tiene un dicho, el de las palomitas. Sí, yo le decía a Iván, me decía: oye, yo, pues es que no hemos vendido nada. Y le decía: espérate, estamos generando todo esto. Las ventas son como las palomitas. Cuando tú haces palomitas, ¿qué haces, no? Pones palomitas de maíz, y se ve poquito, ¿no? Le pones sal, le pones aceite y a fuego lento. Y esperas. Pero tú te asomas a la olla y se ve muy poquito, ¿no? Pero cuando empiezan a tronar, se salen de la olla, ¿no? Yo les decía: las ventas son como hacer palomitas. Vas con los clientes, visitas, y das cotización, y esperas hasta darle seguimiento, obviamente, pero no es de inmediato, ¿no? Hay veces que sí son de inmediato, porque cuando ya traen los proyectos, ya hay que hacerlo, sí, pero son pocas veces, ¿no? La mayoría de las ventas es espérate, y una vez que empieza, se hacen las palomitas, es cuando empiezan las ventas. Y fue así. A finales de febrero, cayó una orden de compra, cayó otra orden de compra, y todo más en Torreón, donde no teníamos trabajo. Entonces fuimos a tocar puertas allá. Afortunadamente, gracias a Dios, nos abrieron, y la empresa se fue. De ahí en adelante la empresa se fue a tener muchas ventas. Que ahorita que es lo de las palomitas, justamente ya este fin de semana que quedó el Atlas campeón, que el domingo
En la mañana salió más este Checo con su podio en Mónaco, uno de los lugares, de los circuitos más históricos ahí. Y justamente yo tengo un newsletter, apenas mañana pensaba escribir, sobre ese tema de la inmediatez, porque creo que ahorita, no sé de dónde, la gente está muy enfocada en si hago algo hoy, voy a tener un resultado hoy. Cuando, digo, de Atlas, ¿cuántos años tiene quitando el campeonato pasado que no era campeón? Más de 70 años. Y este proyecto con el que acaban de ser bicampeones empezó, según yo, en 2020. Estaba viendo cuando contratan a este nuevo entrenador. O sea, fueron 2 años de trabajo para que sea bicampeones. O sea, no es como que ahorita es bicampeón y ahorita lo vemos como bicampeón, pero hay 2 años de trabajo atrás. Y de Checo tiene 10, 11 años en Fórmula 1. Y apenas hasta el año pasado empieza a ganar podios. O sea, si ves su palmarés, pues creo que tenía como 3 podios antes cuando estuvo en otras escuderías y en estos 2 años es como que, o sea, y es como de, bueno, vemos eso y ahorita festejamos ese tipo de cosas, pero sin ser conscientes que no es algo inmediato, ¿no? O sea, ahorita fue inmediato a partir de que fueron campeones el año pasado y dices, bicampeón de Checo pues del año pasado para acá, pero son 10 años atrás, son 70 años atrás, que creo que muchas veces se pierde de vista o lo perdemos de vista y ahorita la gente está muy acostumbrada a algo inmediato. ¿De dónde salió? Quién sabe, pero es un resultado como lo que dice la comida, o sea, es paciencia y eso te lleva a un resultado, pero si haces algo y enseguida lo cortas, pues nunca va a haber resultado. No, y es apostarle a lo que estás haciendo, es primero que nada tener hambre, ¿no? Es tener hambre, tener ambición de que donde estás está bien, tienes salud, tienes familia, tienes trabajo, pero no estás todavía conforme. Entonces, yo lo llamo hambre y teníamos hambre los dos, ¿no? Eso fue como el clip, aparte de la confianza, de todo el trabajo que ya había hecho Iván. Sí, ya se conoce. Exactamente, y pues el agradecimiento siempre a él se lo he dicho, que me abrió las puertas, ¿no? Y me dijo, vamos a ver. Y empezamos a trabajar muy fuerte. Te lo juro, eran a veces sábados, eran domingos, eran horas entre semana a las 2 de la mañana estar haciendo cotizaciones, porque son cotizaciones muy, muy técnicas, ¿no? Entonces, sí trabajamos muy, muy fuerte. O sea, fue un trabajo muy exhaustivo, ¿no? Y donde el resultado se dio a final de febrero. Y pues bueno, llegó el trabajo y ya tenemos trabajo, pues ejecutarlo, ¿no? Pero es seguir buscando más tarde. Y porque es la parte del crecimiento, ¿no? De ahí parte. Ya tienes trabajo, pues no te sientas a decir, pues qué chido, ¿no? Hice trabajo y pues, que lo ejecute, ¿no? Hay que buscar más para que siempre haya lana en la empresa. Entonces, fue de ahí donde empezamos a despegar hasta donde ahorita llegó ya ahorita ya vimos con el tema de ese inicio, ¿no? De ese paso de que nos juntamos. Ahora, ¿cuáles han sido como los retos de ya empezar a operar juntos? Porque yo también tengo una sociedad y de pronto sí es como con mi socia, ella se encarga más como temas administrativos, más de ver lo del equipo y yo me encargo más de lo comercial. Pero aún así de pronto obviamente tenemos diferentes puntos de vista, estar rebotando ideas digo, yo le agradezco mucho que me dé esa libertad porque yo necesito estar creando. Entonces mi cabeza anda así y de pronto es como que hoy vi este nuevo sendero y pues vámonos por acá y ya al paso de los meses así sí vale la pena. ¿Cómo es encontrar ese equilibrio entre las dos diferentes maneras de pensar para hacer un camino juntos? Porque la realidad es que yo conozco a parte de su equipo y es una empresa que está excelente, o sea, el ambiente se siente, me tocó con Fernando, me parece, el vendedor, o sea, y lo escuchas hablar y él está en un sentido de pertenencia unida que dices, no, tú eres también de los socios. No, mira, yo soy vendedor, etcétera, pero tenemos que cuidar el equipo y hay que integrarlos. O sea, y al final de cuentas ese tipo de cosas no se logra si en la cabeza no tienen esa misma personalidad, porque yo siempre creo, y me ha tocado porque mi experiencia, que el dueño o los dueños permean su personalidad, permean su manera de pensar a la empresa. Entonces, cuando de pronto, para mí, que me dedico a los recursos humanos, cuando la gente sale, por lo general son 2 cosas, o el sueldo o la parte del ambiente. Cuando no es el sueldo, sabes qué es el ambiente.
Entonces, y ya después conoces a los dueños o conoces a los directivos y dices, no, es mejor esto. Pero con ustedes no, o sea, la verdad es que se siente un ambiente muy bueno. Entonces, ¿cómo ustedes se juntan para crear ese buen ambiente y que todo eso se permea a la empresa? Porque al final de cuentas, ese yo veo que es como uno de sus éxitos que tienen viéndolo desde fuera. Sí, yo creo que el éxito es la comunicación. Yo le decía a Iván cuando empezamos esto, y lo acaba de decir, es como una relación. Si algo no te gusta, exprésalo, ¿no? Y tenemos que tener la cabeza siempre abierta para aceptar retroalimentaciones y buscarle una solución, ¿no? Oye, estamos haciendo esto de tal manera y ha pasado, porque somos humanos, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo. Bueno, es que yo de mi perspectiva estoy viendo esto, por eso te estoy diciendo que es esto. Ah, tienes razón, yo veía esto y llegamos a un punto medio, ¿no? Que es donde siempre hay, pero yo creo que el éxito de todo esto es la comunicación, las ganas de salir adelante, de llevar a esta empresa lo más posible y también el trabajar en el capital humano, ¿no? Nuestra gente que, bien lo dices, no ha sido fácil integrar el equipo que tenemos ahorita. Han pasado muchas personas, sin embargo, que todas han dejado algo, su granito de arena. Sin embargo, el equipo que tenemos ahorita hemos trabajado para integrarlo de tal manera de que ellos defiendan la empresa y también que ellos se sientan parte de la empresa como que es su empresa, ¿no? Sí. O sea, es su empresa. Ustedes están en la misma posición que nosotros y aquí comemos todos. Entonces, es su empresa, defiendan la empresa, compórtense como si fuera su empresa y hay que ser lo más profesional. Todos nuestros clientes son una parte muy importante, ¿no? Pero primero es nuestros colaboradores, nuestra parte de nuestro equipo. Si ellos están bien, lo que vamos a hacer hacia nuestros clientes va a estar bien. Yo le agregaría otro adjetivo más, honestidad, porque se mueve dinero. Y cuando hay una palabra que se le escuché a un empresario de renombre que la verdad me gustó, cuando uno es langa no funcionan las cosas. En cambio, si por ejemplo tengo 10 pesos y esos 10 pesos los comparto y sé que al compartirlos me va a generar 20, 30, entonces lo hago. O sea, es también ser receptivo. Los dos somos de carácter muy, muy duro, muy explosivo. Pero curiosamente, entre nosotros no tenemos ese pues, carácter así explosivo, porque sabemos que podemos dañar la relación que llevamos cordial. Entonces, cuando me ha tocado que cuando de repente no estoy de acuerdo con algún pues algún punto de vista de corto o que no creo que sea una buena decisión, lo que le he dicho es, ¿sabes qué? Vamos a madurar la idea. No hay que decidir ahora. Nos tomamos 2, 3 días más. Y ya cuando regresamos otra vez al punto, entonces ahora sí, ¿sabes qué? Tienes razón, o ¿sabes qué? Mejor hay que salir de esta. Y yo creo que eso ha sido la base del éxito también. Y como se dijo anteriormente, el darle prioridad a nuestros empleados sobre nuestros clientes, porque una cosa nos va a llevar a la otra. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental. Y también que lo que digas, trates de cumplirlo. A nuestros empleados les hemos dicho que bueno, esta empresa la queremos llevar a niveles grandes, lo más que se pueda. Y ellos lo han visto ahora con la certificación que recientemente tuvimos y que vamos por otras certificaciones más para llegar a clientes más grandes y además para los que tenemos ahorita, darles a un mejor servicio. Que de hecho, perdón, son de las dos preguntas que también quiero
que nos compartan sobre, digo, sé que uno de los casos de éxito que han tenido es sobre su brazo cero gravedad, y es el platicar cómo nace esa idea desde cero, porque al final de cuentas me imagino que fue todo un show, ¿no? Por el tema de, hay esta problemática, y cómo algo que empezó por una idea, lo llevamos al tema de ya hacerlo, que sea una realidad. ¿Cuál es todo ese proceso de empezar algo desde cero? Que ahorita, si mal no recuerdo, me comentabas que estaba en patente para algo así. O sea, ¿cuál es ese proceso de esa invención que se vive en la empresa hasta hacerlo ya realidad al punto en el que lo tiene ahorita? No sé si me pueden compartir esa experiencia, y también después lo del tema de la certificación, que también implica muchas cosas detrás, más que solamente el papelito que se muestra, pero hay un montón de trabajo detrás y sobre todo por delante. Sí, fíjate que eso del brazo cero gravedad, nuestros proyectos nunca son iguales. Nunca es igual un proyecto a otro. Ese proyecto del brazo cero gravedad fue por una necesidad de un cliente. El cliente ya sabía lo que quería, mas no sabe el cliente cómo hacerlo. Pero entonces acude a nosotros y nos dice, oye, necesito unos brazos cero gravedad. Que, bueno, en contexto, el brazo cero gravedad se trata de cargar cosas pesadas con una sola persona, pero esa persona no hace el más mínimo esfuerzo en cargar las cosas. ¿Por qué? Porque ese brazo cero gravedad funciona de diferente manera. El que nosotros desarrollamos eran unas pinzas, y bueno, al momento en el que se engancha las pinzas al producto, se prende un botón, el cual hace que por medio de un pistón neumático se pueda ir con las presiones, se pueda levantar la carga y pasarla de un lado a otro. No puedes caminar con ella, nada más es pasarla de un lado a otro. Es decir, tal vez de una línea de producción a una línea de empaque. Entonces ahí lo pasas, ¿no? Cargas pesadas de 60, 80 kilos, que bueno, necesitarías 2, 3 personas para hacerlo, pero imagínate hacerlo 24 horas al día, durante 7 días a la semana, pues iba a ser algo complicado totalmente. Entonces acuden a nosotros nos empezamos a documentar. Eso es parte de nuestro trabajo también de dirección, porque pues nosotros tenemos que bajar la información. El cliente nos contacta a nosotros y nosotros a su vez tenemos que bajar la información con nuestros empleados. Entonces ahí es cuando nos documentamos y ya que tenemos la idea de cómo lo vamos a hacer, entonces empezamos con un diseño. Posteriormente se le muestra al cliente. Si el cliente está de acuerdo, lo libera. Pero para todo esto ya existe una orden de compra, no se trabajó sin esa orden, ¿no? Entonces el cliente lo libera y empezamos la fabricación del brazo. No te voy a decir que las cosas siempre nos quedan a la primera, siempre hay, y sobre todo cuando son proyectos como ese, que no lo habíamos hecho anteriormente, siempre hay pues sus bemoles en la fabricación, y bueno, pues hay que ir ajustando, pero también lo sabemos hacer. O sea, nada más es cuestión de que nos va a llevar un poquito más de tiempo, y eso es lo que se negocia con el cliente. Y ahora luego las máquinas nunca se comportan igual cuando recién las fabricas. En producción el operador no la maneja lo más suave posible. El operador agarra y anda en friega, porque también a él le exigen un nivel de producción mínima. Entonces el operador va y maneja lo más rápido posible. Entonces ahí es cuando de repente pues que hay una pieza que no aguantó, que hay que cambiarla, que eso, que el otro. Pero después de 9 brazos que ya hicimos, pues la verdad creo que ya somos expertos en eso. Ya saben cómo y cuáles son las cosas o los problemas que se pueden presentar, ¿no? Para prevenir. Sí, exactamente, fue un éxito ese brazo. Y en las redes sociales nos piden mucho y son más con like. Sí, es que está muy padre. Ajá, y lo llevamos a Torreón y está aquí, no estamos en Guadalajara. Y ese brazo lo estamos mejorando y perfeccionando para que haga mucho más peso, ¿no? Tenga más alcance, pueda más peso y pues eso. Sí, está. Ahora, sobre el tema también de su certificación, y eso que también es un tema bastante interesante, ese proceso, ¿cómo fue que les implicó a ustedes tener que llevar en la empresa o ajustar para poder tener esa certificación?
y sobre todo cuáles son los retos que vienen después de tener esa certificación, porque no para ahí. El tema es, platicaba con Iván, es mantenerla. Sí, es sí, igual o más complicado que tenerla por primera vez. sí, era un objetivo, pero a largo plazo, en algunos años. Sin embargo, uno de nuestros clientes fuertes nos dice, necesito que tengas este certificado, esta certificación, si quieres seguir siendo nuestro proveedor, ¿no? Y fue así de, bueno, está en la balanza de dejarlo ir o pelear por ese certificado, ¿no? Y tomamos la decisión de meternos a obtener el certificado, más que por lo que nos pedía nuestro cliente, también para desarrollo de nuestra organización y buscar más negocio, ¿no? Entonces tomamos esa decisión y comenzamos, en el transcurso del desarrollo de la empresa ha ido llegando gente que nos aporta cosas, ¿no? Y siempre caen en el momento indicado, no sé cómo llamarlo, pero caen a veces en el momento indicado. Un amigo de nosotros también llegó, nos buscó a Iván, y cuando fue ese tema del certificado, dice, oye, yo conozco un consultor muy bueno que me puede ayudar. Bueno, tuvimos una reunión con él, imaginamos con él, vimos todas las necesidades y nos mandó el precio y nos fuimos para atrás, porque no es barato certificarse. Sin embargo, decidimos hacerlo, ¿no? Y así inició el proceso. Primero que nada, las juntas de concientización del personal, porque obviamente ya no es hacerlo de una manera como nosotros digamos, no es hacerlo hacia un estándar de nivel mundial. Entonces, empezamos con eso, empezamos ya con los trámites, y ya arrancamos, dimos el kickoff, y fue cuando empezó todo este proceso de darle una vuelta a como lo estábamos haciendo. Y básicamente nos ha ayudado mucho porque de manera personal me ha ayudado a desarrollarme conforme a procesos, porque también lo aplicas en tu vida, ¿no? Sí. Lo aplicas en la empresa, también lo aplicas en tu vida, y de manera organizacional la gente que está con nosotros ha crecido mucho, ¿no? Porque fue parte del desarrollo de la certificación. Y básicamente nos costó mucho, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Sin embargo, todos se pusieron las pilas, o nos pusimos las pilas para llegar a esto. Nos trazamos un tiempo, y en ese tiempo se consiguió incluso antes. Se consiguió antes del certificado. Cayeron auditorías, o más bien nos hicieron auditorías internas, salieron algunas no conformidades. Cuando se viene la auditoría externa ya de la casa certificadora, la verdad nos fue mucho mejor de lo que habíamos pensado. Salió una no conformidad, una nada más, menor obviamente, y nos quedamos así como impactados, nos felicitaron a la casa certificadora. Y es parte también de la consultoría que tuvimos, pero pues es el desarrollarlo, ¿no? Sí nos costó trabajo. Sin embargo, cuando ya tenemos el certificado, es como que pues un bebé, sí, que hay que cuidarlo y hay que desarrollarlo y darle buenas prácticas, ¿no? Para que exactamente mantenerlo, y de ahí llevarlo a otro nivel, porque nos decían los consultores, el sistema de ISO se mueva ya por sí solo, lleva 3 años el desarrollar, y que sea totalmente maduro, robusto, ¿no? De que entonces nosotros vamos empezando, hay muchas cosas que seguimos moviendo y vamos documentando, pero es ese tema de la documentación. Documenta todo, ¿no? Y para que todo sea arrastrable, en algún momento que pase algo, tú tengas la evidencia de qué pasó, ¿no? Ahora, ya platicamos más como cosas un poquito más técnicas, ahora quizá en un tema un poco más personal, porque siempre les platico que yo, como llevo a dar clases en la universidad, ahorita me estoy involucrando más con la Universidad de Guadalajara, me sigue más gente más joven, ¿no? Aparte, pues también yo tengo 25 años, entonces está siendo gente de mi edad. 2 preguntas que me gustaría como para hacer cierre. Uno sobre, de manera individual, para ustedes, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito para ustedes? Y una fórmula que ustedes crean que para ustedes, de acuerdo a su definición, les ayuda a tener ese éxito en general, personal, laboral, o sea, en todos los sentidos. Esas son como de las 2 preguntas.
Y al final una recomendación para la gente que nos puede llegar a estar escuchando, porque de parte del episodio pasado pues escuché varias recomendaciones y está padre justamente el conocer como personas que pues ya emprendieron, que ya están en un punto donde quizá muchos queremos estar, con sus experiencias, qué es lo que recomiendan, qué mensaje darían para muchas personas que estamos en ese camino o que apenas vamos a iniciar ese camino. Entonces, no sé quién quiera empezar. Pues para mí el éxito no es una definición mía, sino la leí por ahí en las redes sociales. Es la suma de pequeños esfuerzos. Y comulgo mucho con esa frase, porque pues he hecho ahora la película para atrás, y pues es desde la escuela. Desde que te tienes que parar temprano para llegar a las 7 de la mañana a la escuela. Pero para llegar a la escuela, en mi caso, era hora y media de trayecto, ir colgado en los camiones, y luego viajar en el metro, en la Ciudad de México. Y luego, bueno, pues que te asaltan, o que tiembla, o que hay manifestación, o etcétera. O sea, es una de vivencias que bueno, son interminables, ¿no? Entonces, esa pequeña suma de esfuerzo de ir a la escuela, de luego titularte, de luego encontrar trabajo, de luego aprender, y así sucesivamente, pues es lo que te lleva a la cima. Pero puedes llegar a una cima y quedarte ahí, ¿no? Pero si tu idea es seguir más y más y más arriba, bueno, pues tienes que seguir esforzándote más. Entonces, por eso es que me gusta mucho esa frase, ¿no? Ahorita olvidé quién la dijo, pero eso, la suma de pequeños esfuerzos es el éxito, ¿no? Y luego la otra pregunta bueno, puede ser sobre la fórmula que tienes o que sigues para tener ese éxito de acuerdo a tu definición, y un mensaje para personas que nos escuchen, en general, cualquier mensaje o aprendizaje, tu mejor aprendizaje que quieras compartir. Pues fíjate que el ser muy receptivo, porque sinceramente yo no creo que yo lo sepa todo, y de hecho, cuanto más sé que no sé nada, me ha pasado. Entonces, ser receptivo y sobre todo preguntarle, porque siempre hay alguien que te puede enseñar y que tiene más tiempo que tú, más experiencia. Entonces, ir a las conferencias de personas importantes, o verlo en YouTube o en el podcast, sobre todo en el de PCH. Y yo creo eso, el ser receptivo para lograr esa suma de pequeños esfuerzos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué mensaje darle a cualquier persona que pueda ver eso? Pues ser honestos, y sobre todo pelear por lo que te gusta. Y bueno, pues la verdad se siente muy bien viajar, comprarte tus carros, llevar a tus hijos a un colegio privado, tener una buena calidad de vida, pero nada de eso se logra si no eres honesto, si no te esfuerzas, si no trabajas. El dinero se gana trabajando, no se gana ni robando, ni pidiendo lo prestado, ni nada. El dinero se gana trabajando. Entonces, eso. Para mí, ¿qué pregunta tan más fuerte? El éxito, yo le defino que es hacer o trazar tus objetivos, perseguirlos, luchar. Sabes que no va a ser fácil, ¿no? Pero perseguirlos, el luchar y el conseguirlos a pesar de lo que hayas pasado, que te guste lo que estés haciendo y después que te paguen por ello, ¿no? Eso para mí es tener éxito. Y también desde la otra perspectiva de que cuando a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a mis papás, les doy lo que en alguna infancia, en mi infancia, pues por circunstancias no lo tuvimos, y les doy más que eso, ya para mí es tener éxito, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo viajé desde pequeño por circunstancias de que jugaba fútbol y viajé con Chivas a Venezuela a jugar, pero conocí qué es viajar, ¿no? Y después, ahorita mis hijos, el año pasado acabamos de ir un viaje en avión y estaban como muy emocionados de viajar, ya se los di, pero para vacaciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo defino éxito, el que pongas tus objetivos, los traces, los consigas, te guste lo que estás haciendo y después te paguen. Es lo que yo defino éxito. Y la otra pregunta es, ¿qué consejos yo les daría? Es la escuela, la universidad es a veces de gobierno y escuelas de gobierno, no digo que son malas, sin embargo, nos forman para ser empleados, ¿no? No siempre te forman para crear una empresa, ¿no? Entonces, este tema del emprendedurismo no es fácil, tú lo sabes, no es fácil. Pones todos tus intereses monetarios y casas, carros, lo que tengas, para salir adelante con tu empresa. Sin embargo, te trazas un objetivo, ¿no? Mi consejo es de que siempre, vuelvo a lo mismo, tracen un objetivo, peleen por él sobre todas las circunstancias, y consíganlo. No es fácil. Y nos decían, y lo escuchamos en conferencias, esto de ser empresario no es para todos. Hay algunos que se rinden y dicen, no, pues yo mejor me voy de empleado y gano un sueldo, pero con eso yo vivo, ¿no? Está bien, no digo que está mal, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me gusta mucho es, pues, primero que nada, tú diriges una empresa y no es decir, pues yo soy mi propio jefe y yo hago lo que sea. No es así. No, tienes un montón de jefes. Exactamente, ¿no? O sea, nuestros clientes son nuestros jefes, ¿no? Entonces, pero el tema de tomar decisiones, el ser como tú eres, yo aquí ahorita soy como soy, o sea, yo puedo ser como yo soy, ¿no? Con mis defectos y con mis virtudes, pero así soy, y nos ha llevado a tal manera de crecer esta empresa conforme nuestros caracteres, para llegar a donde estamos, ¿no? Entonces, luchen por eso, estudien mucho, no hay otra fórmula, estudien y trabajen por ello, estudien mucho, fórmense. Nosotros nos seguimos formando, seguimos en capacitaciones, en conferencias, en expos. Esto de la tecnología cambia completamente diario, ¿no? Entonces tenemos que estar muy enfocados en IFCA Automatización. Desarrollamos proyectos de automación para nuestros clientes que cada vez son más complejos, cada vez nos piden más complejidad y nosotros tenemos que dar más de lo que pide el cliente. Pues les agradezco mucho el que hayan asistido. Espero que sea una buena experiencia para ustedes. Y pues bueno, básicamente pues es el objetivo, el conocer una parte quizá más de cómo llegan a los lugares en los que están, qué viene en el futuro de estos consejos, y también conocer una parte más personal, porque muchas veces solamente vemos al empresario, pero no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, ya cerrando, tenemos un patrocinador, lo conoces, Eduardo Olmos, que nos envía café para regalarles. Entonces les hago un pequeño obsequio de parte de Café Olmos. Y pues es todo en esta ocasión. Esperamos que estén al pendiente para cuando salga su capítulo y los próximos que vienen, para seguir compartiendo experiencias de otros empresarios y otras personas. Muchas gracias, Rodrigo, y éxito en este proyecto. Lúchale, lo sabes que ya tienes que pelear, tienes que trabajar, pero vas a tener mucho éxito. Muchas gracias. Felicidades, amigo. Vamos a seguir haciendo negocios en el futuro. Y ojalá, ¿nos vuelves a invitar? Claro, sí, claro que sí. Es cada vez ir sumando nuevas cosas, y obviamente me queda claro que va a haber nuevas experiencias cuando nos volvamos a ver en este formato, y encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.